Pedro Bernengo es analista político. Pedro, buen día. Soy Adrián Salonia. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo va, Adrián? ¿Todo bien? Bueno, Pedro, bien. ¿Cómo estás analizando el escenario político del país? Ayer hubo una reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio con el gobierno. En principio, La Libertad Avanza tiene el apoyo de los gobernadores para la votación de la nueva ley ómnibus, por llamar de alguna manera. Sí, mira, ahí lo que está sucediendo es que los gobernadores se sienten en una situación de debilidad básicamente porque hubo la recaudación de las provincias cayó un montón. Entonces sí o sí van a necesitar negociar con el gobierno nacional para poder, para que haya diferentes ingresos coparticipables que puedan ir a las provincias, ¿no? Pensemos que la recaudación de ganancias, que es donde los gobernadores o las provincias más ingresos tienen, cayó un 40% en términos reales. Entonces, eso hace que básicamente los gobernadores tengan que ir a pedirles cosas al gobierno nacional. A nivel nacional, la recaudación cayó un 16%, o sea, mucho menos, pero también es una caída profunda. Y ahí hay algo que también es interesante, ¿no? Porque si vos le quitás comercio exterior a nación, o sea, la recaudación de comercio exterior, tanto impuesto país como hecho de exportación e importación, en términos reales es mucho mayor, es un 24%. Entonces vos ves que todo lo que es la actividad económica está muy caída. Y bueno, eso es algo que el gobierno va a tener que pensar si en algún momento tiene que reexplotar la situación económica y tiene que dar algún tipo de rebote, ¿no? Si es que busca eso. Porque Pedro, ¿y cómo ves a la sociedad? Porque hay algunas encuestas que hablan de un desplome en la caída del presidente, trabajos de opinión pública, que hay, reitero, una caída en su imagen, pero hay otras encuestas que lo ubican en una mejor posición. Después tenés un sector de la sociedad, me pasa en la calle cuando a veces me toca hacer algún trabajo de campo y entrevistar cara a cara al ciudadano o al laburante. Hay laburantes que en este contexto lo siguen bancando, Milei. Y ayer me decía, por ejemplo, un jubilado en vivo, ¿cómo puede ser que la sociedad lo banque este modelo que destruye, que agrede? ¿Qué pensás? Mira, con respecto a eso, la sociedad vive en una situación muy polarizada, entonces, y al ser todavía bastante iniciado el gobierno, porque va 3 meses, o 100 días, estamos hablando ya, entonces lo que sucede en las encuestas, lo que se ve en las encuestas de la gente que sigue apoyando, dice, bueno, lo que viene pasando no es completamente culpa de este gobierno, sino es más bien del gobierno anterior. Entonces, con esa inercia o ese arrastre, el gobierno logra posicionarse. Y lo que termina pasando es básicamente el gobierno tiene un discurso donde descalifica toda la política, que ya venía muy descreída la gente de la política y muy desmoralizada esa gente con respecto a la política, donde ya no se sentía tan representado. Entonces, Milei se apoya ahí. Pero eso es, a ver, una cuestión que le puede servir al corto plazo. O sea, en algún momento el desgaste al gobierno va a llegar, entonces ese desgaste tendría que estar acompañado con reformas mucho más a largo plazo, que esas reformas tendría que darse dentro de algunos acuerdos políticos que el gobierno de Milei pareciera que muchos intereses no tienen eso, ¿no? Logra más bien provocar o tratar de descalificar a lo que es el Congreso, o sea, básicamente lo trata de anular, y a los gobernadores muchas veces se termina peleando. O sea, ahora vemos un momento de negociación con los gobernadores o de intento de acuerdo o estas mesas que existen, pero no es extraño pensar que Milei, como vino haciendo antes, en algún momento los empiece también otra vez a criticar o a cuestionar. Ramiro, sí. A ver, sí, Pedro, un minuto que te van a hacer una pregunta. Pedro, ¿cómo te va? Muchas gracias por atender. Soy Ramiro Gondar. ¿Cómo va, Ramiro? ¿Cómo te va? Bueno, te quiero consultar, ayer también le consulté a una entrevistada acerca de la situación en la que está hoy el peronismo, ¿no? Digo, dentro de lo que está pasando ahora, ¿hay una necesidad de reorganización dentro de este espacio político? ¿Y quién sería la figura central que empezaría a tomar poder, ¿no?, dentro de este marco? Porque parece ser que hoy no hay una figura fuerte que marque al peronismo. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Sí, mira, ahí lo que sucede es, por un lado, el peronismo está
dividido ya en dos sensibilidades muy distintas. O sea, vos tenés la sensibilidad más, si querés, del kirchnerismo de Cristina, representada en Cristina, y un peronismo más del interior. El peronismo más del interior desconfía bastante y no ve con buenos ojos a Cristina. Y Cristina sucede un poco lo mismo con el peronismo del interior. Entonces, ahí ya hay un choque muy fuerte que se da, que si no logran una especie de acuerdo no van a tener como una estrategia en común. Si ustedes se fijan, hay como algunos sectores del Congreso de la Nación que representan o se pueden identificar más con el peronismo del interior. Estoy hablando del bloque más que nada de Coalición Federal de Miguel Ángel Pichetto, donde busca negociar más que nada con el gobierno. Y en algunas cosas el kirchnerismo, si bien polariza mucho en lo que es las cuestiones más discursivas o en la tele o en las cuestiones más mediáticas, después sí en lo que es en la pata más judicial. Si ustedes piensan lo que va a hacer ahora el pliego a Ariel Hijo, eso es bastante probable que el kirchnerismo como que logre llegar a un acuerdo con eso en el Senado, ¿no? Porque en el Senado la mayoría es del bloque del peronismo, más Unión por la Patria, más Cristina, y ahí no lo ven con malos ojos. O sea, en ese sentido podría salir ese pliego, igual falta bastante tiempo, pero lo que sí se ve es que hay una discusión más política entre el gobierno de Milei y el gobierno y la discusión con Cristina. Si se acuerda, hubo un momento que hubo una discusión ahí por Twitter entre Cristina y Milei, y esa discusión se dio en términos más políticos y no tanto en judiciales. O sea, pareciera como que hay como una especie de metaacuerdo en lo judicial y decimos, bueno, vamos a discutir las cuestiones más económicas o políticas. Y hay mucho sector del peronismo que dice, más peronismo del interior, que dice, bueno, este ajuste era en cierta forma inevitable, dejemos que lo haga Milei, dejemos que se gaste Milei y esperemos a cuando esté gastado para empezar a enfrentarlo. Bien. Mucho más. Pedro, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo.